Solo dispara. La historicidad de Jesucristo es un tema que popular y académicamente es muy polémico y está relacionado con el tema del cristianismo. Una secta minoritaria de judíos que nació en el siglo I de nuestra era en la región comprendida por Judea y Galilea. Este grupo, autollamado cristianos, surgió como una secta mesiánica desde dentro del judaísmo del Segundo Templo. Y aunque sus ideas eran opuestas a la clase sacerdotal llamada Sanedrín, que lideraba el judaísmo desde el templo, su doctrina fue definitivamente judía. El área de Galilea, de donde supuestamente salieron estos personajes, era un área montañosa de cuevas y un gran lago en el centro, el Mar Muerto. En consecuencia, tenía muchos nómadas, pastores y pescadores. De ahí sale la secta cristiana y supuestamente su líder, Jesús. Esa época era perfecta para la creación de sectas apocalípticas y salvadores personales. Jóvenes sin mucho futuro, no herederos, lejos de Jerusalén, oprimidos por los gobernadores judíos y la ocupación romana, y que para ellos el mundo se estaba acabando. Por lo tanto, sus ídolos o dioses debían sufrir, lo que llaman pasión, y levantarse y llegar al Edén o cielo, donde por fin ya salvados vivirían en paz y alegría. Todos los personajes de esta historia vienen de estos antecedentes, excepto Pablo. What John the Baptist is doing is planting little ticking time bombs of apocalyptic expectation all over the Jewish homeland. When is God going to ensure a just world? That's a very dangerous, of course, expectation. After the execution of John the Baptist, Jesus created his own movement from the foundations laid by John. But before putting any political plan into action, he first recruited his own disciples and followers. La imagen histórica de la región de Palestina, principalmente la relacionada con los judíos, en el período entre el año 6 antes de nuestra era y el año 34 después de nuestra era, es el de una población disgustada con la opresión de la ocupación romana, la satrapía despótica de los gobernadores judíos y el apoyo y contubernio corrupto de los sacerdotes del Sanedrín con ellos, lo que dio nacimiento a varias sectas político-religiosas. La de los fariseos, la de los saduceos, los essenos, los celotes y los cristianos. A pesar de todo, hay que tener presente que el grupo en cuestión no se llamó jesurianos ni jesuitas, sino cristianos, porque el nombre sale de la palabra griega Christos, que significa Mesías, el ungido o el rey de los judíos. O sea que su nombre, y esto es bueno recordarlo porque será un detalle muy importante más adelante, no está relacionado a un personaje llamado Jesús, sino a un personaje mítico llamado Mesías. But what exactly did Messiah mean? To Paul it meant Jesus was the Son of God who'd come down to earth to die on the cross and promise eternal life for mankind. But the Jerusalem church, of which Peter was a leading member, would have had another interpretation. When Peter saluted Jesus as the Messiah, it didn't mean that you are a divine figure come from outer space to save the people's souls. He meant you are the king. When he called him the Messiah, that's what the meaning of Messiah was at that time. Messiah simply means the anointed one, and it's the title of every Jewish king who is descended from King David. El grupo cristiano fue influenciado en sus inicios por varias tradiciones. También fue plagado de diferencias eclesiásticas y de doctrina, la mayoría relacionadas con su muy misterioso y polémico líder, Jesús, y principalmente tratando la duda más importante de todas, si este Jesús fue una persona real o un personaje místico o mesiánico que llegaría en el futuro a liberarles. Jesus becomes a man for whom religion embraced political action, a man whose mission was to free the Jewish people from oppression and usher in the kingdom of God here on earth. The central phrase of Jesus, the controlling theme of his teaching, is the kingdom of God. Kingdom itself is a civil term. It's a political term. It's a very deliberate choice. The kingdom of God means, how would God run this world if God sat on Caesar's throne?
The kingdom of God is, if you like, more than anything else, something which turns the world upside down, reverses the way that people expect things to behave. And Jesus' preaching is an awful lot about subverting things, changing the way that things are, a whole changing of the world order. Si el Jesús en cuestión era histórico, el cristianismo estaba basado en un rabí iletrado, segundo hijo, no heredero, de un carpintero de una aldea llamada Nazaret, que resucitó y que regresará de nuevo algún día. Si el personaje no era histórico, entonces este está basado en un Mesías por venir, del cual generaciones posteriores de creyentes tomaron su historia por verdadera en vez de alegórica. Si el Jesús mencionado en esta historia fue una persona real que existió en el siglo I de la era común, este es el cuento entonces que debemos creer. Un rabí iletrado de Nazaret consiguió un pequeño grupo de seguidores analfabetos y en su mayoría pescadores y deambularon por Galilea y Judea y su doctrina era meramente judía. Tal rabí promovió ideas contrarias a las autoridades religiosas judías y los romanos que dirigían esa región, por lo cual fue ejecutado por los romanos solo 3 años después de haber iniciado su movimiento o como algunos llaman, ministerio. According to the New Testament, he was tried first by the Jewish priests for the blasphemy of calling himself the Son of God. He was then tried by the Romans for political subversion. The Romans crucified for anything that was subversive to the Roman order, the Roman law and order, as it were. So it was a highly symbolic public act of state terrorism. But in fact, crucifixion almost always meant there was no burial. The function of crucifixion is to leave the body there for the scavenging dogs or the crows. That was part of it. And it is significant that of the thousands of Jews who were crucified around Jerusalem in the 1st century, in all of this time we found only one crucified skeleton. And that's a graphic reminder that burial is the extraordinary event, not the usual event after crucifixion. Este dirigente no dejó legado escrito de biografía, filosofía o logros. Asimismo, sus compañeros, seguidores o discípulos escribieron nada de su doctrina. Por lo tanto, diseminaban su filosofía de manera oral. After Jesus' death, James had become head of the Jesus movement in Jerusalem, the Jerusalem Church as it became known. But away from Jerusalem, Paul had his visionary encounter with the risen Christ on the road to Damascus. Up until then, Paul had been a persecutor of Christ's followers. But now, he became one of their leaders, and a man with a view of Jesus which directly conflicted with James. El movimiento fue prácticamente robado o secuestrado por un advenedizo de la región de Asia Menor, que a diferencia del líder ya muerto y sus seguidores, era muy educado, sabía leer y escribir y tenía amplios conocimientos de la literatura griega de ese tiempo. Tal inteligente líder utiliza un accidente para decir que se encontró con el líder anterior que tuvo revelación y que ahora se le debería considerar al igual que los compañeros de tal líder, no como discípulos, sino como apóstol, un mensajero de Dios mismo. The dispute began because Paul believed that he, and not Jesus' family or disciples, had been given the truth about Jesus, even though Paul had never known Jesus himself. He claimed he knew more about Jesus than they did because he was communing not with the lifetime Jesus, who perhaps was a bit difficult to understand, but with the heavenly Jesus who came to him and gave him instructions and information from heaven, and the heavenly Jesus was a better source of information, according to Paul, than the actual historical earthly Jesus. Pablo el Advenedizo pudo diseminar su versión del cristianismo sin interrupción de la secta del templo por un espacio de 3 años. A diferencia del grupo de la secta del templo, este escribe su filosofía y doctrina y la distribuye en las iglesias que fue creando, exigiendo leer estas y no las escrituras judías en sus reuniones. Esta filosofía y doctrina era similar a la secta del templo, menos la inclusión de algunas costumbres y leyes judías importantes. Their differences were fundamental.
They included Jesus' birth, his message, and above all, whether or not he was divine. The ensuing battle between Paul and James to resolve that question would decide what version of Jesus was handed down to posterity. The losers would be viewed as heretics and written out of the history altogether. Era similar en que el Mesías venía. Sin embargo, esta filosofía cambió a una en que el Mesías ya había venido y que regresaba muy pronto. James came to believe that Paul was diluting Jesus' message by allowing non-Jews to join the movement without insisting that they observe Jewish law. One issue was eating kosher food. To James, this was essential. Another divisive issue was whether, like Jesus himself, non-Jewish recruits had to be circumcised. Para él, ese Mesías era Jesús, quien ya había sido ejecutado por los romanos. Pero un Mesías muerto no es un héroe ni salvador. Por eso tuvo que revivirlo con una resurrección y convertirlo en divinidad al subirlo al cielo. Su autoridad, el cambio de doctrina, la creación de nuevas iglesias, lo logra todo al escribir, diseminar y hacer leer en las nuevas iglesias sus cartas y libros. El uso de nuevas escrituras y la sugerencia a los feligreses de no seguir la ley mosaica le pone en conflicto directo con la secta del templo. As Paul himself wrote, the disputes between him and James had first come to a head around 50 AD, when James sent emissaries led by the apostle Peter to confront him in the Syrian city of Antioch. Paul was furious. Paul describes them as having been brought in secretly to spy out our freedom which we have in Christ Jesus. False brethren, he calls them. He's very aggressive about it. The gunfire from this debate is almost deafening. In fact, 2 Corinthians, Paul launches into a diatribe of self-pity, where he describes all the wounds, all the suffering he has undergone, and finally begins to talk about his arch enemies, whom he calls the pillars of the church, the super apostles, the apostles of the highest degree. Paul continued to export his message to non-Jews throughout the Roman Empire, and he promised not to interfere with James and the Jerusalem church's mission to Jews. But then, James began to hear an alarming new story about Paul. So it was that around 58 AD, James summoned Paul to Jerusalem. Their summit meeting would be the endgame in the rift which had beleaguered the Jesus movement ever since Paul had joined it. It would decide the future of Christianity and what version of Jesus' life would prevail. Paul was carrying a donation from his missions, but would it be enough to appease James? This is the first time Paul has been back in a long time. In Romans, he's very worried about it. He writes, "Pray that my offering be acceptable to the poor in Jerusalem." So he knows they might say, "Paul, we won't take it from you. We would be happy to have it, but not from you." And he knows he's in danger. From New Testament references, it's possible to reconstruct what happened next. Paul arrived. He offered his donation as an act of fellowship, but James seems to have refused it. Then he confronted Paul with the new charge being made against him, that he was encouraging Jews to break the Torah, the Jewish law. It wasn't simply that he was telling non-Jews they needn't keep the whole Torah. That was okay, because James was quite happy about that. That was the agreement made before, but he was going much further than that. He was telling Jews who were converted to the Jesus movement, that's the end of the Torah as you're concerned. You don't need to circumcise your children anymore. There's no need to keep the dietary laws. All that is out of date. Paul could hardly deny the charges, but he tried to reassure James of his loyalty. Then James asked Paul to prove that he was still an observer of Jewish law by going to the temple and taking part in purification ceremonies. Paul, nothing loath, agrees to do this, even though we know from his letters and from everything Acts has shown us that he doesn't follow the law.
So Paul is embodying the philosophy he presents in 1 Corinthians, the key letter for all of these things, where he says, I am a Greek to the Greek, a Jew to the Jew, a lawkeeper to the lawkeeper, a lawbreaker to the lawbreaker. I will do whatever I have to do to win. While he was in the process of carrying out these purifications in the temple, he was recognized by certain Jews who said, this is the man who has been going around telling Jews to give up the Torah. And there was a great riot. And it was at this point that Paul made his decisive move when he claimed protection on the grounds that he was a Roman citizen. That is the split. The moment when he says, I am a Roman citizen, which was not known before, that is the moment of split when he detaches himself completely from the Jerusalem church and its political aims, and he becomes the founder of a new movement. Por lo que es llamado a Jerusalén, donde se le pide que reafirme su judaísmo e ir al templo. Allí es reconocido por los judíos en el templo, que intentan apresarle. Esperando ser salvado, apela a su nacionalidad romana, cortando con esta acción toda afiliación y relación con la secta del templo, que odiaba a los romanos. De igual manera, su estrategia falla, porque es ejecutado por los romanos de todas maneras. Después de su muerte, la religión robada fue robada de nuevo al Roma apropiarse de esta. A partir de ahí, todos ustedes saben la historia. Como vimos, el éxito obtenido por los cristianos que siguieron a Pablo se debe básicamente a los cambios introducidos por Pablo de Tarso. Y estos son eliminar los requisitos judíos de seguir las leyes mosaicas al pie de la letra, comer comida kosher y cumplir con la circuncisión. También abolir la filosofía de Jesús y su grupo de salvación por buenas obras, que incluía abandonar toda posesión, ayudar o regalársela a los pobres y asistir a los enfermos y desvalidos. Otra parte de la estrategia era escribir y contrarrestar cualquier otro escrito hecho contrario a la doctrina. Por eso Pablo creó no solamente sus cartas, sino también la historia de los Hechos de los Apóstoles y la biografía de Jesús plasmada en Lucas. Over the coming century, Paul and his followers would be the winners in the battle for the biography of Jesus. They would write the New Testament story. The familiar image we have of Jesus today, from Renaissance paintings to Hollywood movies, reflects Paul's perspective. There is no pictorial representation or written record of how Jesus' family and closest followers might have seen him. En base a lo visto hasta ahora, podemos resumir que en el primer siglo de nuestra era existieron tres tipos de cristianos que evolucionaron secuencialmente uno detrás de otro. El primer grupo incluía a aquellos que estuvieron antes y durante la aparición de Jesús. Era totalmente judío en cuanto a costumbre y religiosidad. Seguían las escrituras del Pentateuco y la Torá y creían que un Mesías vendría pronto a salvarles, no que ya había venido y regresaba. Si el personaje Jesús existió, este era miembro prominente de este grupo. Durante la vida de Jesús, el grupo no produjo ningún documento describiendo su doctrina, solo la transmisión oral de lo que Jesús y otros miembros del grupo hicieron. A este grupo llamaremos la secta del templo. El segundo grupo aparece después de la muerte de Jesús y está conformado básicamente por gentiles. Estos se oponen a la doctrina de la secta del templo, rechazan seguir la ley mosaica y costumbres judías. Su representante más destacado fue Pablo de Tarso, quien, a diferencia del grupo del templo, sí produjo mucha literatura sobre su doctrina. A pesar de esas diferencias, en un principio mantienen que el Mesías viene, no que vivió y regresa. Por esa razón nunca mencionan nada histórico de la vida de Jesús, como nacimiento o madre o padre. Nunca utilizan la palabra discípulos, sino que introducen una nueva que es un mensajero de Dios, el apóstol. Y esto lo hacen para hacer a Pablo igual o superior a los discípulos, pues todos ahora son mensajeros, eliminando por completo la categoría especial que había para aquellos que acompañaron a Jesús.
A este grupo lo llamaremos la secta apostólica o los evangelistas. Una vez muertos los discípulos, el tercer grupo aparece como resultado de la destrucción del templo, la derrota de la secta del templo y la ejecución del apóstol Pablo por los romanos. Este grupo cree fielmente en que existió un hombre verdadero llamado Jesús que murió y resucitó. De ella y su doctrina salen todos los evangelios, aunque el menos influenciado por sus doctrinas fue el Evangelio de Marcos. Esta secta post-templo es pro-romana y termina influyendo mucho en los evangelistas. A este grupo lo llamaremos cristianos tardíos. Para la historia, Pablo es un personaje real que existió y apareció en la escena unos 20 años después de la supuesta muerte del personaje en cuestión. Sabemos eso porque tenemos otras fuentes corroborativas de su existencia. Adicionalmente, tenemos escrito de su puño y letra y sabemos que él conoció varios cristianos de la época de Jesús. Cuando no se tiene un testigo ocular, este tipo de fuente es lo segundo más importante. Precisamente estas son las razones por las cuales Pablo es clave para probar la historicidad de Jesús, pues éste creía que los apóstoles recibieron revelación y que como él habían tenido visiones de Jesús, no que habían vivido y seguido a un Jesús en vida. Según sus escritos, no tuvieron contacto con Jesús y por eso nunca menciona a quienes supuestamente le acompañaron como discípulos, sino como apóstoles, aquellos a los que la verdad le fue revelada, no como acompañantes de un Jesús de carne y hueso. Adicionalmente, el apóstol Pablo tampoco menciona a la familia de Jesús, los padres, ni nunca menciona una tumba vacía. No relata ningún milagro de Jesús o sanación o exorcismo. En sus escritos, solo los apóstoles tenían ese poder. Jesús era el cordero a ser sacrificado para la salvación para Pablo, nada más. En sus cartas se nota que para él Jesús venía, no regresaba, aunque más luego el grupo que él inició cambiara tal filosofía. En segundo lugar, después de Pablo, el Evangelio de Marcos es importante para demostrar la existencia o no de una resurrección o la historicidad de Jesús. Aunque pensamos que este Evangelio tiene partes que parecen ser ciertas, la narrativa es de ficción. Y que las similitudes con la épica grecorromana es innegable, puesto que él deja huevo de Pascuas para que nos demos cuenta de lo que había hecho. Adicionalmente, sirve como prueba a favor o en contra de la historicidad de Jesús el hecho de que entre los períodos de los primeros cristianos y los cristianos tardíos hubo una época intermedia en la cual se diseminaron las tradiciones de Pedro o Petrinas. Y sabemos esto porque en esa época se produjeron 2 libros con tales tradiciones, y esos fueron la Epístola de Clemente y el Pastor de Hermas. Adicionalmente también estaba la Epístola de Barnabás. Ninguno de estos 3 escritos hechos dentro del primer siglo de nuestra era fueron incluidos en la Biblia, porque el grupo de Pablo, el grupo victorioso, lo prohibió o los calificó de heréticos. Si se pregunta por qué, es porque promovían un Jesús espiritual. Los cristianos tardíos, aquellos que vinieron después de la destrucción del templo, con la subsecuente desaparición de la secta del templo y sus grandes figuras, Santiago y Pedro, salieron del seno de la secta triunfadora, la apostólica o evangélica. Una vez había desaparecido su líder, el apóstol Pablo. Este periodo de tiempo está claramente dirigido por aquellos que escribieron o ordenaron la escritura de Mateo y más tarde Juan. En este se nota ya la transformación del grupo en la religión que hoy llamamos cristianismo. A continuación vamos a enseñar las pruebas que nos llegan a concluir las diferencias entre estos grupos. La versión cristiana de Pablo en sus inicios no le dio tanta importancia y credibilidad a la historicidad de Jesús, sino que lo utilizó para catapultar su visión diferente de Jesús y su doctrina, en la cual Jesús no era el personaje que hacía milagros y que nos trajo el mensaje de salvación de Dios, sino meramente el cordero a ser sacrificado para nuestra salvación. Ahora le vamos a presentar 2 peculiaridades que se utilizan como evidencia.
La primera de ellas demuestra que los primeros cristianos nunca dijeron que Jesús regresaría, sino que venía. Ellos decían que había sido revelada su venida. El análisis de esta palabra es que las revelaciones se hacen por primera vez. Una vez algo ha sido revelado, no se puede revelar por segunda vez. Se le ha quitado el velo, el desconocimiento. Y claro, la palabra venida es que viene por primera vez. Y esto lo decimos en el contexto que los evangelios solo mencionan retorno, regreso. Por el contrario, las epístolas solo mencionan revelación o venida. Y como sabemos, sin duda alguna, las epístolas fueron escritas mucho antes que los evangelios. Así que lo allí escrito describe el pensamiento de los primeros cristianos. La segunda peculiaridad que vamos a presentarles es con relación a las palabras apóstol y discípulo. El apóstol trae la palabra de Dios y el discípulo es un asistente del maestro. El último implica presencia, el primero no. El primer ejercicio que vamos a hacer es determinar cuántas veces aparece la palabra revelado o venida y cuántas veces aparece la palabra retorno o que regresa en el Nuevo Testamento. Y así podremos determinar cuál era la opinión que prevalecía en cada tendencia dentro del cristianismo sobre si Jesús venía o ya había venido y regresaba. Como pudieron ustedes notar, hay 41 ocasiones en que unas de las palabras que significan por primera vez como venida, aparición, revelación o develación aparecen en los libros de los primeros cristianos, o sea, las epístolas. 41 ocasiones. En ninguna ocasión se menciona la palabra retorno o volver de nuevo. Y la palabra retorno o vuelve de nuevo para ese tiempo en la Biblia la utilizaban mucho. Estas son las referencias de cómo en griego se decía dicha palabra y que aparece en otra parte de los textos bíblicos. Por lo tanto, la palabra retornar o que vuelve de nuevo existía, y si no la usaron era porque querían significar otra cosa. Todo esto indica que los cristianos primitivos no creían que Jesucristo iba a retornar, sino que venía por primera vez cuando se develara su presencia. Eso implica entonces que el Jesucristo de los cristianos primitivos, este que supuestamente sufrió el suplicio de la cruz, no existía de carne y hueso. Este es un excelente ejemplo de cómo las epístolas se encontraban en un estrato totalmente diferente al de los evangelios y los actos de los apóstoles. Y fueron las epístolas las primeras escrituras fuera del Viejo Testamento que los cristianos empezaron a leer. Revisemos ahora las menciones de las palabras apóstol y discípulo en el Nuevo Testamento. Entonces, si la palabra discípulo aparece 272 veces, ¿cuántas veces creen ustedes que aparecerá la palabra apóstol en los evangelios? 0, ni una sola vez. Vamos a decirlo de nuevo.
Ni una sola vez aparece la palabra apóstol. Esta es la herramienta que usamos para lograr dicha búsqueda. Ahora, usando la misma herramienta, vamos a buscar cuántas veces aparece la palabra discípulos en las epístolas. Ni una sola vez. Entonces las epístolas no tienen ninguna referencia de discípulos. ¿Cuántas veces la palabra apóstoles aparece en los evangelios? Ni una sola vez. Y los evangelios no tienen casi ninguna referencia de los apóstoles. Mi análisis de esto es que los cristianos primitivos entendían que los mensajeros de Cristo o Dios eran los apóstoles, pero que estos no habían estado en la presencia de este, como se infiere o se dice en los evangelios. Por lo tanto, en vez de llamarle apóstoles, deben llamarle discípulos, puesto que estos fueron aprendices de su maestro. ¿Qué conclusiones sacamos de esto que acabamos de ver? Bueno, una conclusión lógica es que los primeros cristianos eran muy diferentes al cristianismo que vino después. Fuera de las epístolas, la palabra apóstol es solamente usada en Lucas, excepto por una vez que la utiliza Marcos y otra vez que la utiliza Mateo. Y estas dos veces, las palabras aparecen después de discípulo, y se nota claro que fue un esfuerzo del copista para tratar de mezclar la palabra apóstol en estos nuevos evangelios. ¿Y por qué solo en Lucas aparece la palabra apóstol? Bueno, porque solamente Lucas, de todos los demás evangelistas, conocían las epístolas de Pablo, donde solamente se mencionaba la palabra apóstol. Y por ende, para hacerla congruente con esta, Lucas utilizó las palabras que utilizaba Pablo. Por el otro lado, tenemos que fuera de los evangelios y los actos de los apóstoles, 22 documentos en total, no hay una sola mención de la palabra discípulo de Jesús, en contraste con muchas menciones de gente que los evangelios llaman discípulos, pero nunca estas personas fueron llamados así en las epístolas. Todos son apóstoles en las epístolas, y hay una razón para ello, tal como lo dije antes. No había un Jesús en la tierra para tener discípulos. Si los primeros cristianos creían en un Jesús que vivía en el cielo y que nunca había estado en la tierra, entonces naturalmente ellos nunca se habían referido a nadie como un discípulo de Jesús, sino como un mensajero de Jesús, un apóstol. En base a la evidencia que hemos visto, existían unos cristianos que creían en un personaje llamado Cristo, a quien ellos esperaban viniera a la tierra y les salvara. Más luego, otros cristianos creyeron que Jesús era el Cristo y que además tenía poderes de divinidad. Esto apunta a que existía en sus mentes una figura llamada Cristo, pero no existía el tal Jesús. Pero también encontramos evidencias innegables que personas que conocieron a un tal Jesús existieron verdaderamente, como son Pedro y Santiago. Es por esta última realidad que la mayoría de las personas no tienen problemas en aceptar que un ser humano llamado Jesús vivió en el siglo I de nuestra era en el área de Palestina. Ese no es el problema. El problema, como ustedes vieron, es los atributos divinales de hacer milagros y otras gestas que solo un Dios se creía podía hacer, que a este se le adicionaron más luego en la historia. ¿Y por qué existe este tipo de problema? Porque la historia nos ha enseñado que los libros religiosos fueron regularmente alterados por la Iglesia para ajustarse a las conveniencias o doctrinas del momento. Además de que sabemos que hubo cambios hechos por los copistas y escribas por motu propio y destrucción de libros contemporáneos que se le oponían a la Iglesia. Y si a esto le añadimos el hecho de que los mismos escritos de Pablo fueron falsificados y existiendo la realidad de que la mayoría de los demás libros incluidos en la Biblia tienen por fuentes las tradiciones, costumbres y dichos sobre Jesús y los primeros cristianos transmitidos de manera oral, y estos fueron escritos 19, 20, 26, 30, 35, 40, 50, 60, 70 y hasta 80 años después de la muerte de Jesús.
De este modo también los comentarios externos a la Biblia no se refieren a la persona Jesús, sino al Cristo o Mesías, lo cual no se puede utilizar para corroborar la existencia de Jesús, sino la existencia de una secta llamada cristianos que adoraba a un Cristo o Mesías, cuyos miembros prominentes eran unos hombres llamados Jesús, Pedro y Santiago. La única conclusión que podemos obtener de toda esta información es que hay una falsa dicotomía entre si Jesús fue espiritual o un hombre de carne y hueso, porque esas no son las dos únicas opciones. En base a la evidencia que le hemos presentado, existe una tercera opción que consideramos la más plausible de todas, que en realidad haya existido una persona llamada Jesús en el siglo I de nuestra era, una persona carismática que inició un movimiento dentro del judaísmo tradicional y al cual, una vez muerto, dependiendo de las conveniencias de ciertos personajes, se le atribuyeron poderes, linajes, sanaciones y milagros solo posibles por los que esa gente consideraban divinidades. Pero en realidad Jesús fue un mortal cuya historia terminó el día que fue ejecutado en la cruz por los romanos. Así que este canal está de acuerdo con el consenso académico que se inclina por la historicidad del personaje sin las atribuciones fantásticas de milagros, divinidad y resurrección después de 3 días de muerto.